resumir lo que conocemos hoy en día desde una perspectiva biológica, farmacológica, clínica, acerca del tema que va a acaparar la jornada de hoy, estas 10 horas que tenemos por delante, tan motivantes y tan intensas, que es, como bien sabéis, el cannabis medicinal. Y es que el cannabis tiene unas propiedades realmente únicas, realmente exclusivas, que le hacen ser una fuente potencial, en algunos casos fuente real, de compuestos para paliar algunos síntomas de algunas enfermedades y para mejorar la calidad de vida, como sabéis, de muchos pacientes. Bien, el cannabis, como creo que todos conocéis, es una planta única dentro del reino vegetal. Dentro de las aproximadamente 300.000 especies de plantas que existen hoy en día en la naturaleza, el cannabis es única porque produce una serie de compuestos que son exclusivos de él, que por tanto denominamos cannabinoides, y que son precisamente, además, los que le confieren esas propiedades bioactivas, esas propiedades farmacológicas tan únicas sobre el ser humano. Bien, por tanto, el cannabis actúa en nuestro organismo gracias a que tiene una serie de compuestos concretos que, como veremos, van a actuar a través de sistemas concretos de recepción, de captura, de identificación por parte de nuestro organismo y que le van a proporcionar, por tanto, como digo, esas propiedades farmacológicas únicas. En los años 60, y gracias a trabajo sobre todo de esta persona que tenemos aquí, el profesor Raphael Mechoulam de la Universidad Hebrea de Jerusalén, empezamos a conocer cuáles eran las características químicas de estos compuestos exclusivos del cannabis, de los cannabinoides. Y en concreto, a mediados de los años 60, el profesor Mechoulam consiguió aislar muchos cannabinoides, pero entre ellos el principal responsable, como bien sabéis, de la acción farmacológica del cannabis en nuestro organismo, que es este compuesto que tenemos aquí representado, el delta-9-tetrahidrocannabinol, es un nombre químico técnico, o como normalmente le conocemos por su abreviatura THC, tetrahidrocannabinol. Bien, fijaros que el THC, desde el punto de vista químico, aunque lo veamos solo muy someramente, es un compuesto que tiene 3 estructuras en forma de anillo, 3 estructuras cíclicas, y por tanto lo denominamos un compuesto tricíclico. Tiene 3 anillos concretos y esto es lo que determina su actividad biológica. El delta-9-tetrahidrocannabinol es, como sabéis, el componente del cannabis generalmente más abundante en las preparaciones de esta planta y, por otro lado, el componente del cannabis con mayor potencia bioactiva, con lo cual, si sumamos alta abundancia y alta potencia, tenemos claramente en nuestras manos el principal responsable de la acción farmacológica del cannabis, el principal, digamos, actor biológico en los preparados de cannabis en nuestro organismo. Bien, el THC, como veremos después, actúa en nuestro organismo a través de un mecanismo concreto, pero como creo que sabéis, el cannabis no solo contiene THC. De hecho, el THC actúa de manera muy relevante en el cannabis, pero actúa normalmente acompañado de otros actores, de su séquito, por decirlo de una manera gráfica, que es un séquito también muy complejo desde el punto de vista químico, constituido por otros cannabinoides, no solo el THC, y entre ellos, como bien sabéis, vamos a destacar en primer lugar al, digamos, escudero de lujo que tiene el THC en la mayor parte de las preparaciones de la planta, que es el cannabidiol. El cannabidiol, desde un punto de vista químico, ya no es esta estructura tricíclica con 3 anillos que es el THC. Es una estructura simplemente bicíclica, porque este anillo está roto. El cannabidiol solo tiene este anillo y este anillo. Pero esa diferencia, que parece muy sutil desde el punto de vista intuitivo, realmente es una diferencia clave en la acción farmacológica de estos compuestos, porque el CBD, al tener una estructura distinta al THC, aunque aparentemente muy parecida, va a tener también unas acciones, como sabéis, en nuestro organismo diferente. El THC tiene acciones psicoactivas muy relevantes. El THC es un compuesto mucho más fácil de tolerar, un compuesto que tiene propiedades anticonvulsivantes, como bien sabéis, para el tratamiento de epilepsias refractarias infantiles. Es un compuesto que tiene propiedades ansiolíticas, antipsicóticas, etcétera, que también permiten mejorar la tolerabilidad del THC. Y, por tanto, hoy en día, generalmente, como bien sabéis, los preparados de cannabis destinados a uso medicinal no son preparados generalmente con mucho THC y apenas CBD, como son los preparados para el uso recreativo, sino generalmente preparados balanceados entre THC, principal componente farmacológicamente activo de la planta, y CBD, principal componente de la planta que atenúa efectos no deseados del THC y, por tanto, mejora enormemente la tolerabilidad de este agente activo del THC en la planta.
THC, CBD son los cannabinoides principales, pero todavía siguen sin ser los únicos cannabinoides de la planta. Hay muchos más cannabinoides en la planta que muchas veces están en cantidades minoritarias, pero que pueden también modular la acción farmacológica de THC y CBD. Por ejemplo, el cannabinol, que es un producto de oxidación, en concreto de este anillo del THC, sigue teniendo una cierta actividad similar al THC, sobre todo, por ejemplo, en efectos sedantes, en efectos somníferos, pero normalmente acompaña al THC en cantidades muy bajas en la planta. El cannabigerol ya no tiene ni 3 ni 2 anillos, tiene solo un anillo, solo preserva este anillo, todos los anillos están abiertos, es una estructura monocíclica, tiene un perfil farmacológico distinto al CBD y al THC, pero puede aportar, por ejemplo, propiedades antiinflamatorias en algunas preparaciones de cannabis. Como creo que también sabéis, la planta del cannabis no produce todos estos compuestos en esta forma química, que llamamos descarboxilada, sino que los produce primariamente en las formas que llamamos químicamente carboxiladas, la forma de ácido, de manera que en la planta cruda el THC no está presente como forma de THC, sino en este carbono concreto tiene un grupo ácido que le hace, por tanto, denominarse THC ácido, y análogamente el CBD, igual en este carbono de aquí, tiene un grupo ácido. Estos grupos ácidos impiden al THC y al CBD que están en la planta cruda llevar a cabo la mayor parte de las acciones farmacológicas que ejercen en nuestro organismo. Y por tanto, como sabéis, hay que introducir un proceso que llamamos descarboxilación, de retirada del grupo ácido, para que los cannabinoides presentes en la planta cruda pasen a tener la mayor parte de sus acciones farmacológicas relevantes en nuestro organismo. Y eso no es todo, porque aparte de THC, cannabidiol y otros cannabinoides, forma ácida o en forma no ácida, el cannabis tiene otros componentes químicos y los más relevantes, como creo que sabéis también, son los terpenos. Algunos terpenos del cannabis, como el pineno, el cariofileno, el inalol, pueden contribuir, por ejemplo, a las propiedades antiinflamatorias del cannabis. Y uno de ellos, el mirceno, que tiene propiedades sedantes y propiedades relajantes, puede ser el principal responsable químico de lo que sabéis son las variantes índicas del cannabis, que son variantes más relajantes, más somníferas, más tranquilizantes, que normalmente los pacientes prefieren tomar por las noches, mientras que en aquellas preparaciones que tienen poco mirceno, son preparaciones más euforizantes, más activadoras, que permiten al paciente llevar a cabo su vida normal, su trabajo normal durante el día. Bien, por tanto, un primer corolario, un primer mensaje que os quería transmitir es que el cannabis tiene unas propiedades y una composición química única desde el punto de vista farmacológico dentro del reino vegetal, por tanto le aporta un interés realmente elevado desde el punto de vista farmacológico en el ser humano, pero también tenemos que tener en cuenta que, puesto que la acción del cannabis es el resultado de la combinación de muchos componentes distintos, el cannabis es una sustancia compleja, es una sustancia difícil de estandarizar. Y cuando un paciente nos pregunta, ¿puedo tomar cannabis para esta enfermedad? O nos viene y nos cuenta, estoy empezando a tomar cannabis, lo primero que tenemos que preguntarles es ¿qué cannabis? ¿Qué enfermedad? ¿Cuáles son las características concretas del paciente? Y, por tanto, si vamos a utilizar un cannabis rico en THC o pobre en THC, rico en CBD o pobre en CBD, por una vía oral de administración que tarda horas en llegar a hacer sus efectos, o por una vía vaporizada de administración que tarda minutos, mucho más rápido en hacer sus efectos, etcétera, etcétera. Es decir, complejidad química que otorga, digamos, la cara de la moneda, un abanico muy amplio de posibilidades para individualizar a distintos pacientes, digamos, la cruz de la moneda, una difícil estandarización para poblaciones generales de pacientes y, por tanto, una individualización, una personalización necesaria en la utilización del cannabis para cualquier tipo de paciente y, por tanto, para cualquier tipo de situación fisiopatológica. Bien, los cannabinoides de la planta y otros compuestos no cannabinoides como los terpenos se dilucidaron, se caracterizaron estructuralmente en los años 60, pero tuvimos que esperar casi 30 años para conocer cómo estos compuestos actúan químicamente en nuestro organismo, con el descubrimiento de unas moléculas que ahora pasaré a explicar, que son los receptores de cannabinoides. Bien, como creo que todos sabemos, ningún fármaco actúa en nuestro organismo por arte de magia. Los fármacos lo único que hacen, al fin y al cabo, es incrementar o disminuir la acción de componentes endógenos que tenemos en nuestro organismo, por tanto, imitando la acción de dichos componentes o bloqueando la acción de dichos componentes. Cuando la
Por ejemplo, la acción de la adrenalina es muy elevada en nuestro organismo, eso puede incrementar la presión sanguínea y tenemos que utilizar agentes bloqueantes para disminuir la presión sanguínea, agentes hipotensores. Cuando la histamina actúa de forma muy desmesurada en nuestro organismo, en reacciones asmáticas, por ejemplo, en reacciones alérgicas, utilizamos antihistamínicos para bloquear la acción de la histamina. Cuando en un paciente de enfermedad de Parkinson la acción de la dopamina está disminuida, utilizamos fármacos para imitar y, por tanto, fomentar la acción de la dopamina. Cuando en un paciente con depresión la acción de la serotonina está disminuida, utilizamos fármacos para aumentar la acción de la serotonina y, por tanto, normalizar esa señalización en el paciente. Es decir, la química únicamente consiste, o la farmacología, en empujar hacia arriba o hacia abajo la química endógena que tenemos todos nosotros, de manera que podemos restablecer esa química normal cuando la química está fallando, o podemos bloquear esa sobreactuación química cuando esa química está actuando por encima de lo que debería actuar. Bueno, pues el cannabis no es distinto a estos fármacos, a cualquiera de los fármacos que utilizamos hoy en día. El cannabis actúa en nuestro organismo por un mecanismo análogo al de cualquier fármaco que imita la acción de unos compuestos, como vamos a ver a continuación. Y eso es posible, en primer lugar, gracias a que el THC y otros cannabinoides tienen en la superficie de muchas células de nuestro organismo, y aquí represento una neurona como principal blanco de acción. La mayoría de las acciones de los cannabinoides ejercen sobre el sistema nervioso central, como bien sabéis, pues como principal blanco de acción, estas células tienen en su superficie unas moléculas específicas que unen, que ligan, que sensan, que reciben a los cannabinoides, al THC, por ejemplo, de la planta. Y por eso estos compuestos, estas moléculas que están en la superficie celular, expuestas al medio externo, se llaman receptores en general, y si son para los cannabinoides, receptores de cannabinoides. Estas moléculas se descubrieron hace algo más de 20 años y sentaron las bases para el conocimiento racional de cómo actúan los cannabinoides en nuestro organismo. Muchas veces se utiliza el símil, lo he traído hoy también, de una llave y un candado para explicar este reconocimiento específico que hacen los receptores, estas copas, esas antenas que captan los cannabinoides y los cannabinoides de la planta. Entonces, cuando el cannabinoide, que sería la llave, llega a la superficie de una neurona en nuestro organismo, esta neurona lo recibe perfectamente con una estructura química perfectamente complementaria, y la entrada de la llave en el candado, la entrada del THC en su receptor, permite, por decirlo así, hacer un clic a nivel molecular y activar a esa célula y, por tanto, esa zona de nuestro cerebro para que nuestro organismo ingiera más alimento, para que nuestro organismo tenga menos dolor, para que nuestro organismo tenga menos capacidad motora, para que nuestro organismo baje la temperatura corporal, etcétera, etcétera. Esto ocurre con el THC y los receptores de cannabinoides, como ocurre con cualquier fármaco y distintos receptores que lo reconocen específicamente. Es decir, el THC no actúa por arte de magia en nuestro organismo. Ya sabemos cuáles son las proteínas, las moléculas que reciben el THC. Y esto es relevante, esto es crucial, como podéis imaginar, para racionalizar las terapias que estamos utilizando en los pacientes, con otros fármacos y también con los cannabinoides. Es decir, nos encontramos hoy en día en un punto en el que conocemos cómo los cannabinoides actúan en nuestro organismo y, por tanto, podemos mejorar la eficacia de dichos compuestos y disminuir los efectos psicoactivos asociados a ellos, los efectos secundarios en general, y, por tanto, mejorar el balance terapéutico de estas terapias basadas en cannabinoides. El THC se une, por tanto, a moléculas concretas en la superficie de células concretas en nuestro organismo. Corolario, únicamente las células que tengan receptores, que tengan candados para recibir al THC, van a ser susceptibles de la acción de los cannabinoides. Otras células de nuestro organismo no tendrán estos candados y, por tanto, dejarán pasar sin rastro al THC y, por tanto, no serán susceptibles de la acción del THC. Simplemente como inciso, creo que lo sabéis, existen dos pequeñas variantes de estos candados, aunque en realidad unen el THC de manera similar. Son dos variantes que se están expresando en distintas zonas de nuestro organismo. El candado, el receptor más abundante en nuestro organismo de largo, es el receptor de tipo 1, el receptor cannabinoide de tipo 1, el receptor CB1, que abunda sobre todo en el sistema nervioso y, por tanto, este es el sistema de nuestro organismo, como sabéis, que es principal blanco de acción del cannabis, también está en otros tejidos. Y el receptor de tipo 2, de expresión más restringida, en concreto en el sistema inmune, y es, por tanto, responsable de las acciones
inflamatorias, por ejemplo, de los cannabinoides. Bien, pero ¿por qué tenemos estos receptores en el organismo? Para que nuestro organismo, y prácticamente todos los animales que habitan hoy en día el planeta Tierra, tienen estos receptores para una molécula que produce una única especie del reino vegetal, como hemos visto antes, que es el cannabis. Bien, como he comentado antes, los fármacos actúan en nuestro organismo imitando o bloqueando la acción de moléculas endógenas. Y ya he adelantado que el cannabis actúa en nuestro organismo imitando la acción de moléculas que produce nuestro organismo. Bueno, pues por tanto, una vez se descubrieron los receptores de cannabinoides, comenzó la búsqueda de esas moléculas que se suponía deberían existir en nuestro organismo, cuya acción imita o bloquea, en ese caso no se sabía todavía, el cannabis. Y hoy en día sabemos, sabéis, que nuestro organismo, como el de la mayor parte de los animales, produce, sobre todo en el cerebro, unas moléculas similares al THC, que por tanto se llaman cannabinoides endógenos de nuestro organismo, o, utilizando el acrónimo de endocannabinoides. Entre ellas destaca la anandamida, que sería el THC endógeno, por decirlo así gráficamente, que produce nuestro cerebro. Y por tanto, hoy en día está claro que el THC de la planta, como hemos dicho, actúa a través de unos receptores, de unos sensores en la superficie de muchas células de nuestro organismo, y lo hace simplemente porque tiene una forma, la llave del THC es prácticamente idéntica a la llave de la anandamida. Entonces el THC lo que hace es, imitando la acción de esta llave endógena que tenemos nosotros en nuestro cerebro y otros tejidos, que es la anandamida, unirse a los mismos receptores, unirse a los mismos candados. La anandamida, por tanto, es una sustancia que produce nuestro organismo para fomentar el apetito, para disminuir la temperatura corporal, para disminuir la motilidad, para conciliar el sueño, etcétera, etcétera. Y por eso el THC produce esos efectos más farmacológicos, simplemente porque imita la acción de la anandamida y, por tanto, se une a las mismas células que la anandamida y regula los mismos procesos que la anandamida. Como digo, por tanto, esta es la base molecular de acción del THC en nuestro organismo, y esto nos permite, por tanto, entenderla, comprenderla desde un punto de vista racional y, por tanto, intentar buscar las mejores maneras de que el THC u otras combinaciones o distintas combinaciones de cannabinoides puedan imitar la acción de la anandamida en distintos contextos, en distintas situaciones, y, por tanto, intentar mejorar el perfil farmacológico de estos compuestos cannabinoides. Bien, por tanto, otro corolario de todo esto que os quería transmitir es que el cannabis, y en concreto el THC, actúa en nuestro organismo imitando la acción de la anandamida. Es decir, los procesos que farmacológicamente afecta el THC en nuestro organismo no son otros más que los procesos que endógenamente regula la anandamida. Por ejemplo, la anandamida va, cuando se produce en el hipotálamo, en una zona de nuestro cerebro, va a aumentar el apetito y va a disminuir la temperatura corporal. Y eso le hace, como ya hemos dicho, lo hace gracias a que tiene unos receptores, tiene unos candados específicos a los que se une, y en esa zona de nuestro cerebro, en concreto, eso se va a traducir en estos efectos fisiológicos. Bueno, pues el THC simplemente en el hipotálamo imita la acción de la anandamida y aumenta el apetito y disminuye la temperatura corporal. Exactamente igual que el compuesto endógeno, pero lo hace desde fuera, imitando su acción. La anandamida disminuye, por ejemplo, en otras zonas de nuestro cerebro, actuando allí, la actividad motora y la coordinación motora. Bueno, pues la base de ese efecto hipomotor que tiene el THC y que puede ser útil para, por ejemplo, el tratamiento de algunos síntomas motores no deseados en enfermedades neurodegenerativas, pues está mediado simplemente por la imitación de la acción de la anandamida en esas zonas. La anandamida se produce en distintas regiones de nuestro sistema nervioso para disminuir el dolor. Es, junto con los opioides, con los péptidos opioides endógenos, uno de los principales sistemas de atenuación del dolor en nuestro organismo. Bueno, pues el THC imita la acción de la anandamida en estas zonas y dificulta, por tanto, la generación de esa reacción de dolor, disminuye el dolor. El THC imita la acción de la anandamida en la inhibición de vómitos y náuseas, y por tanto esa es una de las principales, como sabéis, características farmacológicas del THC, bloquear las náuseas y los vómitos asociados a quimioterapia. Y así podríamos seguir con un largo etcétera de funciones que la anandamida produce biológicamente en nuestro organismo y, por tanto, que el THC imita cuando se administra a los pacientes de manera farmacológica. En conjunto, y en palabras del propio Raphael Mechoulam, que fue
como hemos visto anteriormente, el descubridor no solo del THC y otros cannabinoides, sino también de la anandamida y otros endocannabinoides, este sistema cannabinoide que tiene nuestro organismo, formado por la anandamida y cuya acción imita el THC, lleva a cabo funciones biológicas tan esenciales como permitirnos relajarnos, permitirnos comer, permitirnos dormir, olvidar las memorias no deseadas y proteger a nuestro organismo frente a distintos tipos de traumas. Bien, toda esta acción biológica de los cannabinoides que da sustento, digamos, a sus acciones en nuestro organismo, puede traducirse en propiedades terapéuticas. Y esta es la clave, digamos, el tema central de las jornadas de hoy, como bien sabemos. Ya hemos mencionado algunas acciones biológicas anteriormente del THC que pueden traducirse inmediatamente en acciones terapéuticas. Acciones terapéuticas que obviamente, como ocurre con cualquier tipo de fármaco, van a tener una cara positiva, su acción terapéuticamente deseada en los pacientes, unos efectos secundarios que vamos a tratar de evitar en la medida de lo posible, con regímenes de administración racionales y, por tanto, que mejoren el plato, que empujen el plato de la balanza hacia los efectos terapéuticos en lugar de hacia los efectos no deseados. Efectos terapéuticos, como ocurre en cualquier otro medicamento, que pueden ser terapéuticos o no deseados en función del paciente. Para una persona puede no ser deseado el tener un efecto amnésico, si quiere hacer cualquier tipo de trabajo intelectual, pero para una persona que ha sufrido una guerra, una violación, una pérdida de un ser querido, etcétera, esa persona sí va a querer olvidar esas memorias aversivas. Para un atleta que va a correr una final olímpica, pues no va a ser deseable el efecto hipomotor de los cannabinoides, pero como he dicho anteriormente, para una persona que tiene tics, convulsiones, espasmos, etcétera, sí puede ser deseable ese efecto hipomotor de los cannabinoides. Para una persona que quiere disminuir el apetito, que quiere adelgazar, puede no ser deseable el efecto de estimulación del apetito de los cannabinoides, pero para una persona que está sufriendo quimioterapia en el cáncer y ha perdido apetito y peso, sí puede ser deseable ese efecto estimulador del apetito de los cannabinoides. Es decir, terapia con los cannabinoides y con cualquier tipo de fármaco la tenemos que contextualizar al paciente concreto que tiene una dolencia concreta y, por tanto, quiere beneficiarse terapéuticamente de ese tipo de acción farmacológica del cannabis en este caso o de cualquier otro tipo de compuesto. Bien, hecha esta salvedad que creo que todos sabemos, pero que conviene recordar, los cannabinoides son compuestos que han demostrado ya su acción terapéutica relevante en al menos distintas subpoblaciones de pacientes y con una cierta eficacia, sobre todo en dos campos de la medicina, la neurología y la oncología, el cáncer. Dentro de la neurología, como sabéis, existen ya preparados cannabinoides, incluso medicamentos cannabinoides aprobados, que veremos a continuación, para inhibir el dolor, para inhibir la espasticidad en pacientes de esclerosis múltiple y para inhibir las convulsiones en el caso de epilepsias pediátricas refractarias. En este caso es un cannabinoide concreto, no el THC, sino el CBD, el que es al menos mayoritariamente responsable de esta acción. Y en el campo del cáncer hay algunas aplicaciones terapéuticas características ya tradicionales del cannabis que se engarzan directamente con las acciones biológicas que hemos visto anteriormente, la inhibición del dolor en pacientes de cáncer, la inhibición de náuseas y vómitos asociadas a quimioterapias oncológicas y la estimulación del apetito, que va pareja a uno de los efectos más indeseados tanto del cáncer como enfermedad como de los tratamientos, las quimioterapias, que es el síndrome de desgaste o el síndrome de anorexia caquesia del cáncer. Luego hay muchas otras enfermedades y sistemas orgánicos en nuestro cuerpo que pueden ser susceptibles de la acción de los cannabinoides y que se están estudiando hoy en día de manera muy intensa, no solo en modelos animales de laboratorio, sino también en estudios clínicos. Pero bueno, son acciones todavía menos establecidas, por lo menos de forma general, y las he puesto aquí en segundo lugar. Pero bueno, si podemos resumir, sobre todo pacientes de enfermedades neurológicas y pacientes oncológicos son los que se benefician hoy en día del tratamiento paliativo y de mejora de calidad de vida de los cannabinoides. Bien, y ya para terminar esta charla introductoria, vamos un poco más a poner los pies en la tierra. ¿Qué tenemos a nuestras manos, qué tenemos a nuestro alcance hoy en día para con cannabinoides intentar mejorar la salud, la calidad de vida de los pacientes? El THC ya sabemos cómo actúa la anandamida, sabemos en qué regiones del cerebro, sabemos qué procesos. Pero luego eso hay que llevarlo a la práctica clínica concreta y no siempre el hecho de que un compuesto actúa sobre una determinada zona en nuestro cerebro y produzca un efecto en un ratón o incluso en un paciente normal, en una persona normal, pues puede tener relevancia clínica en un paciente. Bien porque el compuesto tiene mucha toxicidad, bien porque el compuesto no llega adecuadamente a su sitio de acción, bien porque el compuesto
tiene un mecanismo de acción concreto en el ratón, pero luego ese mecanismo es distinto en los humanos, etc. Ojalá funcionaran todas las terapias que probamos en los ratones. Tendríamos ya básicamente curadas todas las enfermedades que existen hoy en día sobre la superficie de la Tierra. Pero no, el camino es largo, es complejo, y de la teoría a la realidad pues hay un camino largo. Pero en el cannabis ya tenemos realidades. Y la historia farmacológica, que voy a intentar resumir en 5 minutos a continuación, del cannabis durante los últimos, vamos a poner, 50 años, desde que Mechoulam aisló los compuestos del cannabis y ya los conocemos químicamente, pues ha sido, como sabéis, una historia de mezcla de algunos éxitos, que son los que vamos a ver ahora, algunos fracasos. Por ejemplo, no hemos conseguido, desde el punto de vista de química médica, mejorar las propiedades farmacológicas todavía de los compuestos cannabinoides. Sabéis que la historia de la farmacopea muchas veces es conocer cómo actúa una planta, aislar los compuestos de la planta y desde el punto de vista químico en el laboratorio mejorar las propiedades farmacológicas de esos compuestos. Con el cannabis se ha intentado, pero como veremos hemos tenido que dar el viaje de vuelta hacia la planta porque de momento, por lo menos a día de hoy, hemos sido incapaces de sintetizar cannabinoides que sean mejores farmacológicamente hablando que los cannabinoides de la planta para el uso en humanos. No digo en ratones, sino en humanos. Bien, y luego, pues obviamente, también todos lo sabemos, estos éxitos y estos fracasos se han hecho en un marco de grandes dificultades. El cannabis ha estado asociado, como sabéis, a la lista 1 y sus componentes, la lista 1 de estupefacientes de Naciones Unidas de los años 60. Esto ha dificultado enormemente el progreso de la investigación, no ya preclínica, sino sobre todo clínica, de los cannabinoides. Y también, bueno, pues ha creado un estigma que hace difícil el convencer a los administrativos, a los médicos, etcétera, hablo en general, obviamente, siempre hay excepciones, de las posibles acciones farmacológicas de una sustancia que todavía muchas veces se sigue tachando de droga de abuso, de, bueno, un problema para los adolescentes, etcétera, etcétera. Como anécdota, por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza uno de nuestros compañeros en la Junta Directiva del Observatorio, como sabéis, el doctor Martínez Orgado, que es una de las autoridades a nivel internacional en el uso de cannabidiol, que ni siquiera es un cannabinoide psicoactivo, o por lo menos intoxicante, por decirlo así. En pediatría, pues todavía en los congresos de pediatría internacionales, tal, todavía tiene que aguantar las bromas de sus colegas de, bueno, tú lo que quieres es dar porros a los niños, etcétera. Entonces, bueno, todavía existe todo, medio en broma, medio en serio, pero sigue existiendo ese estigma de que el cannabis es una sustancia, realmente el cannabis puede ser una droga de abuso, utilizado en un contexto no terapéutico, puede ser utilizado de manera errónea, si se quiere, por adolescentes, en dosis muy elevadas, en un contexto, digamos, todavía de formación del sistema nervioso, de formación de la personalidad, etcétera. Es cierto, cualquier sustancia, cualquier objeto lo podemos utilizar para fines, digamos, deseables o no deseables. La luz se puede utilizar para iluminar un poblado de África, pero también se puede utilizar para matar a alguien en una silla eléctrica en Arkansas. Un cuchillo se puede utilizar para cortar el pan o para cortarnos las venas o para cortárselas al de al lado, que es todavía peor. Entonces, bueno, pues todos los medicamentos tienen su parte positiva, su parte deseada, su parte no deseada, y obviamente esos medicamentos pueden salir del contexto terapéutico y en el contexto no controlado, en el contexto recreativo, pues utilizarse de manera responsable o no responsable. Pero no estamos ahora en ese debate, ahora estamos en el debate de un uso controlado, el uso terapéutico, el uso medicinal del cannabis. Y en este contexto, como ya se ha adelantado anteriormente, digamos que la evolución de la farmacología de los preparados canábicos ha tenido como un intento de seguir la farmacopea tradicional, la química tradicional, y luego ha tenido que volver hacia atrás, ha tenido que recular, por lo menos hasta hoy en día. Bien, cuando Mechoulam y su grupo y otros grupos de investigación caracterizaron los cannabinoides y ya dijeron que en el cannabis el principal componente bioactivo es el THC, la primera reacción, obviamente, de la comunidad química pues fue: vamos a aislar el THC del cannabis y una vez tenemos el THC, vamos a dárselo como compuesto aislado a los pacientes, ya que si es el componente activo, pues será más fácil estandarizarlo. Y en segundo lugar, vamos a modificar químicamente el THC para preparar derivados sintéticos con mejores propiedades farmacológicas que el THC. El camino tradicional que se ha utilizado en muchos campos de la farmacología, prácticamente en todos. Y esto dio lugar a algo realmente positivo. Dio lugar a aislar los compuestos, a crear medicamentos aprobados por la Food and Drug Administration, la agencia reguladora de Estados Unidos, tras pasar distintos ensayos clínicos, los ortodoxos, asociados a cualquier tipo de medicamento. Estos estudios dieron lugar a una prueba de concepto de que realmente los cannabinoides pueden ser
compuestos eficaces para el tratamiento de distintos síntomas de enfermedades y a la vez seguros, que son los dos grandes parámetros que hay que probar en los ensayos clínicos. Y esto dio lugar a dos medicamentos que están aprobados hoy en día por la Agencia Americana del Medicamento. El Marinol, que son cápsulas de THC purificado, el compuesto activo del cannabis, y el Cesamed, que son cápsulas de nabilona, que es uno de estos derivados sintéticos que os comentaba, que se produjeron en la década de los 80 a partir del THC, el único realmente que está hoy en día en la clínica. Bien, estos ensayos clínicos que nos dieron, como he dicho, una acción, nos demostraron una acción farmacológica y segura de los cannabinoides, desgraciadamente no han permitido dar lugar a medicaciones que cubran las necesidades reales de los pacientes. Y de hecho estos medicamentos, aunque están aprobados en Estados Unidos, no son apenas utilizados por los pacientes. ¿Por qué? Pues esencialmente por lo que comentábamos antes. Un medicamento no solo es eficacia, un medicamento es un balance entre eficacia y seguridad, entre eficacia y tolerabilidad. Y estos compuestos tan puros y tan potentes, digamos, de acción en nuestro organismo, no nos proporcionan estos balances, estas ventanas terapéuticas adecuadas. Cuando tomamos estos compuestos en cantidades muy bajas, apenas se produce efecto terapéutico. Pero cuando incrementamos la dosis, pasamos a tener un efecto terapéutico, pero también un efecto secundario, una psicoactividad sobre todo, muy fuerte. Son compuestos que los pacientes no toleran bien. Entonces, es extraordinariamente difícil estandarizar las dosis de estos compuestos para tener efecto terapéutico sin tener efecto psicoactivo no deseado. Además, son compuestos que se utilizan, son puros y se utilizan por la vía oral, son cápsulas, y esta vía digestiva ha demostrado ser bastante errática y difícil de controlar en la mayor parte de los pacientes. Por tanto, esta primera oleada, si queréis ortodoxa, de compuestos cannabinoides tuvo una cara y una cruz. La cara fue demostrar que los cannabinoides pueden pueden demostrar efectos terapéuticos, pueden demostrar seguridad en ensayos clínicos ortodoxos como cualquier otro medicamento, pero la cruz es que estos compuestos aislados y sus derivados químicos no pueden adaptarse a las necesidades de la inmensa mayoría de los pacientes. Esto dio lugar a una vuelta hacia atrás, es decir, los componentes aislados de la planta o sus derivados no nos sirven en la práctica real, vamos a ir hacia atrás, vamos a ir a preparados crudos de la planta, no solo con una cantidad elevada de THC, sino también con una cantidad elevada de CBD y otros componentes de la planta para mejorar la tolerabilidad del THC. Y esto supuso realmente un avance, supuso una segunda generación de medicamentos ejemplarizadas, como sabéis, por el Sativex. El Sativex está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y por otras agencias como Health Canada, por ejemplo, en Canadá, o Medisafe en Nueva Zelanda, para el tratamiento en general, en prácticamente todos los países, de la espasticidad asociada a la esclerosis múltiple y en algunos países concretos, en Canadá, por ejemplo, para el tratamiento del dolor neuropático y oncológico. El Sativex aporta algo nuevo con respecto a este avance, digamos, en el aislamiento de los compuestos, y es que vuelve hacia atrás, reconoce las propiedades terapéuticas no ya del THC, sino de otros componentes de la planta y nos permite un extracto estandarizado de cannabis para el tratamiento de distintas indicaciones. El Sativex, como sabéis, es un spray mucosal, lo he traído aquí por si alguien no lo conoce. Es el único medicamento cannabinoide aprobado hoy en día por la Agencia Europea y por la Agencia Española del Medicamento en concreto. Es este spray que uno espolvorea en la boca y por tanto se asimila por la mucosa bucal y pasa directamente a la circulación en nuestro organismo y por tanto a los distintos tejidos. El Sativex ha supuesto por tanto un gran avance, desde luego desde el punto de vista científico, clínico, porque nos ha permitido estudiar en ensayos clínicos muchas propiedades farmacológicas de los cannabinoides. Esto ha sido un gran esfuerzo, desde luego, por la compañía británica que lo ha llevado a cabo. Pero, por desgracia, el Sativex, aunque puede adaptarse a más distintos tipos de pacientes con mejores ventanas terapéuticas que el Marinol y Cesamed, todavía no cubre las necesidades de muchos pacientes. Primero porque, como sabéis probablemente, se va a comentar a continuación, el Sativex nos proporciona un único ratio entre THC y CBD. Es decir, el Sativex tiene la misma cantidad de moléculas de THC que de CBD. Están presentes en cantidades equimoleculares. Este ratio 1:1 puede ser interesante para algunos pacientes, pero hoy en día sabemos que hay pacientes que requieren ratios mayores de THC y CBD o ratios menores de THC y CBD. Y por tanto esa flexibilidad no nos la permite el Sativex, que se tiene que
prescribir exclusivamente en esta forma y, por tanto, exclusivizar a este ratio 1:1. El Sativex nos aporta una vía original y bien estandarizable de absorción, que es la vía oromucosal, a través de la mucosa bucal. Pero hay pacientes, como decía antes, que requieren una acción más rápida en el organismo de los cannabinoides. Requieren, por ejemplo, la vía vaporizada, que es una vía mucho más rápida para distintos tipos de afecciones agudas. Y el Sativex solo nos proporciona una vía de administración. Antes he hablado de los terpenos, y en concreto del mirceno, como un componente químico que nos permite preparaciones más activadoras, más euforizantes o más somníferas, más relajantes del cannabis. Eso puede ser también deseable para los pacientes, poder alternarlas en función de cómo sea el paciente, utilizar unas u otras. El Sativex tiene un quimiotipo de terpenos mixto entre el índico y el sativo, lo cual, bueno, pues intenta adaptarlo básicamente a todos los pacientes, pero no permite dejar a todo el mundo contento. Hay pacientes que prefieren un quimiotipo más índico, otros que prefieren más sativo o alternarlos. Es decir, hay propiedades farmacológicas muy interesantes del Sativex, pero el Sativex nos limita, nos hace fijas las acciones farmacológicas de este compuesto en nuestro organismo y nos impide, por tanto, una mayor plasticidad de adaptación de los cannabinoides a los pacientes. Otra última cuestión, que realmente es más pragmática, pero que sí importante, es su elevadísimo coste económico. Hoy en día en España está aprobado por la Agencia del Medicamento para la utilización en espasticidad asociada a esclerosis múltiple. Esos pacientes no lo tienen que pagar, pero esos pacientes suponen un porcentaje muy pequeño dentro de los pacientes que utilizan cannabinoides desde el punto de vista medicinal en nuestro organismo. Y por tanto el resto de los pacientes no puede acceder a él a no ser con costes económicos extraordinariamente elevados. Bien, y por último, la tercera generación, que probablemente debía haber sido la primera, la preparación, digamos, más cruda de los cannabinoides, no son medicamentos todavía, por eso aquí he hablado de medicaciones, son preparaciones que se administran en programas de dispensación. Ya lo sabéis que muchos países han dado ese paso, en Canadá, en Israel, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Son preparaciones basadas sobre todo en aceites para el uso sublingual o en el cannabis herbal para el uso vaporizado. Son preparaciones difíciles de estandarizar, como ya hemos dicho. El cannabis es una planta muy compleja, tiene muchos cannabinoides, terpenos, etcétera, y eso desde luego lo dificulta para el uso general en distintos pacientes. Es decir, no podemos decir el cannabis es bueno para los pacientes de esclerosis múltiple. No tenemos que ver qué tipo de cannabis, con qué cantidad de THC, qué cantidad de CBD, por qué vía administrativa de administración, etcétera, etcétera. Pero esta dificultad también lo hace más adaptable a las necesidades de cada paciente, ya que podemos tunear, podemos personalizar estos preparados crudos de cannabis con distintos ratios de THC y CBD, distintas vías de administración, distintos quimiotipos de terpenos, etcétera, para hacerlos más flexibles y, desde luego, un menor coste económico. Bien, por tanto, tenemos hoy en día medicaciones muy purificadas de cannabinoides, medicaciones más intermedias, digamos, entre la estandarización, pero y propiedades farmacológicas bien demostradas de un medicamento, pero con algunas limitaciones. Y luego tenemos una tercera vía, una tercera opción, que es complementaria, obviamente no es exclusivizante, que es complementaria con las anteriores, que sería intentar tunear, personalizar el cannabis medicinal a cada uno de los pacientes que así lo necesitan. Y, por tanto, todo esto que hemos comentado ahora pues nos permite, ya para terminar, ya de verdad, algunas conclusiones que nos pueden dar pie al debate a lo largo de toda la jornada. Los cannabinoides pueden ser efectivamente compuestos que sirven para paliar síntomas asociados a distintas enfermedades, sobre todo en los campos de la neurología y la oncología. Los cannabinoides suelen ser menos eficaces que algunos medicamentos de primera elección que existen hoy en día en la farmacopea. Pero, como hemos dicho anteriormente, no todo es eficacia. Tenemos que balancear eficacia y efectos secundarios. Quizás las benzodiazepinas son más eficaces para tratar un brote de ansiedad, pero los efectos secundarios pueden ser mayores que los de los cannabinoides. Quizás los progestágenos pueden ser más eficaces como agentes para aumentar el apetito y evitar la pérdida de peso en caquexia asociada al cáncer, pero pueden tener efectos secundarios más grandes que los cannabinoides. Tenemos que balancear y tenemos que personalizar el tratamiento con cannabinoides y con otros fármacos para distintos tipos de pacientes. Y eso nos lo permite, entre otras cosas, el haber conocido las bases moleculares, celulares, neurobiológicas de acción del cannabis en nuestro organismo. Y, por tanto, como conclusión, pues hoy en día podemos utilizar, al menos en algunas subpoblaciones de pacientes, los cannabinoides como terapias, sobre todo en aquellos pacientes que no responden bien a medicamentos estándar, bien sustituyendo o generalmente combinando estos cannabinoides con otros tipos de medicamentos,
o bien pacientes que no toleran bien los opiáceos, otro tipo de medicaciones, por ejemplo, para el tratamiento del dolor, sustituyéndolo o más bien combinándolo racionalmente con los cannabinoides, y por último en pacientes con una baja calidad de vida de forma general. De manera que con una medicación cannabinoide, combinándola quizá con otros medicamentos, podemos mejorar distintos tipos de síntomas en estos pacientes que están sufriendo realmente enfermedades crónicas, muy debilitantes, muy agresivas y para los cuales, en algunos casos al menos, los preparados de cannabis pueden servir para mejorar significativamente estos problemas. Muchas gracias y, bueno, esperemos que podamos avanzar en este terreno en los próximos años. Me preguntaban si sabemos cuáles son los componentes químicos del Sativex. Sí, el Sativex, al tener que haber pasado por todas las etapas tan estrictas, digamos, de generación de un medicamento propiamente dicho, una de las cuestiones que tiene que garantizar al paciente es una composición química perfectamente definida y perfectamente, digamos, estable a lo largo por lo menos de un cierto tiempo, de caducidad hasta que llegue la caducidad del producto, bajo determinadas condiciones de envasado, etcétera, etcétera. Y una replicación idéntica en cada uno de los lotes, etcétera, etcétera, igual que si vas a la farmacia y compras un paracetamol. Entonces, sí lo sabemos. El Sativex tiene aproximadamente una tercera parte de THC, una tercera parte de CBD y una tercera parte de otros componentes de la planta, tanto cannabinoides como no cannabinoides, por ejemplo, terpenos. Entonces, es básicamente THC y CBD son claramente los más mayoritarios, 33% cada uno, y luego tiene trazas, un 1 y pico por ciento de cannabinol, 0 y pico por ciento de cannabigerol, de cannabicromeno, etcétera. Va teniendo porcentajes pequeños, entre 0 y 1% aproximadamente, de distintos cannabinoides, y luego trazas también normalmente partes por 1000 de distintos tipos de terpenos. Pero sí, el Sativex está muy bien tipificado y tiene, bueno, pues una composición bien definida de cannabinoides. Sí. ¿Otra pregunta ahí detrás? Yo me dedico a la informática, no tengo nada que ver con el tema, pero soy el padre de una persona que se utiliza esto. Y sí que me deja un poco despistado que casi todas las medicinas que yo conozco tienen un principio, un compuesto terapéutico único. Sin embargo, por lo que estoy escuchando, no es el caso de los derivados del cannabis, donde la adaptación al paciente se hace por una fórmula magistral, diríamos, que cada uno tendría de alguna manera la suya. Eso no, ¿qué impacto a la hora de dosificar o de hacerte tu propia composición tiene? Porque claro, yo no tengo nada claro, y eso que me dedico a la informática, cómo yo sería capaz de determinar cuál es la composición más adecuada para un paciente. Sí, eso es una cuestión, es muy buena pregunta y he intentado más o menos dar algunas pautas sobre ello. En efecto, bueno, lo primero que habría que decir es que el cannabis tiene distintos componentes farmacológicamente activos en nuestro organismo, pero sí que todavía, a pesar de que hemos avanzado mucho en este terreno, hay que reconocer que el THC es el principal componente de la mayor parte de las acciones farmacológicamente relevantes del cannabis en nuestro organismo. Es decir, el cannabis yo diría que es THC más una serie de satélites que modulan de alguna manera la acción farmacológica del cannabinoide del THC, más que en eficacia, en tolerabilidad. Hay algunas excepciones, por ejemplo, el CBD es claramente el agente terapéutico más relevante para paliar las convulsiones en epilepsias refractarias infantiles. Pero para la inmensa mayoría de las propiedades terapéuticas que solemos prescribir o que se suelen indicar para los pacientes, el aumento del apetito, la inhibición de náuseas y vómitos, la inhibición del dolor, distintos cuadros de dolor, el efecto inhibidor de la espasticidad, esclerosis múltiple, etcétera, el componente farmacológicamente activo, no diría que único, pero prácticamente único, es el THC. Sin embargo, hay otros componentes en el cannabis y por eso ha habido esta marcha atrás, de alguna manera, en la farmacología del cannabis. Es que, por lo menos el THC, y quizá también otros componentes del cannabis, ayudan a mejorar muy significativamente la tolerabilidad del THC. Es decir, el THC en forma de cápsulas, en forma de marinol, es muy difícil encontrar una ventana terapéutica
donde se respete esa eficacia con pocos efectos psicoactivos. Pero el THC, junto con CBD, permite mejorar claramente la tolerabilidad y, por tanto, tener una ventana terapéutica mucho más amplia y, por tanto, mayor seguridad en la utilización. Para que te hagas una idea, y como aproximación, aunque esto varía mucho entre los distintos pacientes, la dosis de THC puro que podemos tolerar pues la mayoría de los que estamos aquí, si no estamos sometidos a una toma muy prolongada que genera tolerabilidad, etcétera, pues por hacernos una idea, 10 miligramos al día. Bien, cuando combinamos el THC 1,1 como en el Sativex con CBD, podemos aumentarla prácticamente al doble, de manera que la mayor parte de los pacientes que toman Sativex pueden tomar 20 miligramos al día de THC, junto con 20 miligramos de CBD. Es decir, simplemente introducir el CBD, aparte de que puedes introducir propiedades terapéuticas quizá interesantes en algunos contextos, pero sobre todo nos ayuda a que la tolerabilidad de ese preparado sea mucho mejor. Entonces, es cierto que el cannabis es muy rico en distintos componentes, pero bueno, también tenemos que poner los pies en la tierra y ser realistas. La mayor parte de las acciones se deben al THC, pero sí conviene saber, obviamente, qué cantidad de THC tiene el preparado. Debe ser, vamos, no conveniente, sino que debería ser prácticamente necesario, no como cualquier fármaco. Si vas a la farmacia y te compras un paracetamol de 200 miligramos, de 400 o de 1000, pues obviamente no es lo mismo tomar THC 3 miligramos al día que 5, que 10, que 20. Entonces es una de las principales carencias que existen hoy en día en el tratamiento de los pacientes de cannabis medicinal. La gente no sabe cuánto THC está tomando, la gente no sabe cuánto CBD tiene en su preparación, la gente no sabe siquiera si su preparación es segura en el sentido de que no tenga metales pesados, de que no tenga disolventes orgánicos, de que no se haya tratado con pesticidas la planta, de que no tenga contaminación bacteriana o fúngica, etc. Entonces, lo que debemos velar en primer lugar, y eso es uno de los fines del observatorio, es conseguir una trazabilidad adecuada de los preparados de cannabinoides que se pueden obtener, que se pueden dispensar a los pacientes. Ojalá pudiéramos tener medicaciones como el Sativex, cada una con un ratio THC-CBD, cada una con un quimiotipo de terpenos, unas para una administración rápida, otra, pero eso es inviable hoy en día, yo diría en decenios, no ya en años, sino en decenios. Entonces es cierto que tenemos que intentar, para cubrir las necesidades reales de pacientes reales con nombres y apellidos hoy en día, tomar pues una vía paralela, que es la que han tomado muchos países, que es proporcionar a los pacientes preparados que no tienen el grado de medicación, habría que aspirar al menos al grado de nutracéutico, al grado de suplemento dietético, que pudiera dar garantías perfectas a los pacientes de composición química, de seguridad, etcétera, y por tanto conseguir una gama, digamos, muy amplia de distintas preparaciones cannabinoides con al menos distintos ratios THC-CBD, formas rápidas y lentas de introducción en nuestro organismo y quimiotipos más relajantes y quimiotipos más activadores para, bueno, al menos con esas 3 variantes, tener preparados muy adaptables a distintos pacientes y con una alta seguridad de utilización. Entonces, sí, el cannabis es complejo, tiene la grandeza de que puede ser personalizado, pero tiene la limitación también de que debe ser personalizado. Muy bien. Sé que tenéis más preguntas, pero si tenemos que pasar al siguiente ponente, porque si no vamos a ir acumulando retrasos. Lo siento mucho. Hay oportunidad de hablar con Manuel a lo largo del día. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Bien, en esta charla voy a intentar, como introducción a esta jornada, resumir lo que conocemos hoy en día desde una perspectiva biológica, farmacológica, clínica, acerca del tema que va a acaparar la jornada de hoy, estas 10 horas que tenemos por delante, tan motivantes y tan intensas, que es, como bien sabéis, el cannabis medicinal. Y es que el cannabis tiene unas propiedades realmente únicas, realmente exclusivas, que le hacen ser una fuente potencial, en algunos casos fuente real, de compuestos para paliar algunos síntomas de algunas enfermedades y para mejorar la calidad de vida, como sabéis, de muchos pacientes. Bien, el cannabis, como creo que todos conocéis, es una planta única dentro del reino vegetal, dentro de las aproximadamente 300.000 especies de plantas que existen hoy en día en la naturaleza. El cannabis es única porque produce una serie de compuestos que son exclusivos de él, que por tanto denominamos cannabinoides,
y que son precisamente además los que le confieren esas propiedades bioactivas, esas propiedades farmacológicas tan únicas sobre el ser humano. Bien, por tanto, el cannabis actúa en nuestro organismo gracias a que tiene una serie de compuestos concretos que, como veremos, van a actuar a través de sistemas concretos de recepción, de captura, de identificación por parte de nuestro organismo y que le van a proporcionar, por tanto, como digo, esas propiedades farmacológicas únicas. En los años 60, y gracias a trabajo sobre todo de esta persona que tenemos aquí, el profesor Rafael Mechoulam de la Universidad Hebrea de Jerusalén, empezamos a conocer cuáles eran las características químicas de estos compuestos exclusivos del cannabis, de los cannabinoides. Y en concreto, a mediados de los años 60, el profesor Mechoulam consiguió aislar muchos cannabinoides, pero entre ellos el principal responsable, como bien sabéis, de la acción farmacológica del cannabis en nuestro organismo, que es este compuesto que tenemos aquí representado, el delta-9-tetrahidrocannabinol, es un nombre químico técnico, o como normalmente le conocemos por su abreviatura THC, tetrahidrocannabinol. Bien, fijaros que el THC, desde el punto de vista químico, aunque lo veamos solo muy someramente, es un compuesto que tiene 3 estructuras en forma de anillo, 3 estructuras cíclicas y por tanto lo denominamos un compuesto tricíclico. Tiene 3 anillos concretos y esto es lo que determina su actividad biológica. El delta-9-tetrahidrocannabinol es, como sabéis, el componente del cannabis generalmente más abundante en las preparaciones de esta planta y, por otro lado, el componente del cannabis con mayor potencia bioactiva. Con lo cual, si sumamos alta abundancia y alta potencia, tenemos claramente en nuestras manos el principal responsable de la acción farmacológica del cannabis, el principal, digamos, actor biológico en los preparados de cannabis en nuestro organismo. Bien, el THC, como veremos después, actúa en nuestro organismo a través de un mecanismo concreto, pero como creo que sabéis, el cannabis no solo contiene THC. De hecho, el THC actúa de manera muy relevante en el cannabis, pero actúa normalmente acompañado de otros actores, de su séquito, por decirlo de una manera gráfica, que es un séquito también muy complejo desde el punto de vista químico, constituido por otros cannabinoides, no solo el THC, y entre ellos, como bien sabéis, vamos a destacar en primer lugar al, digamos, escudero de lujo que tiene el THC en la mayor parte de las preparaciones de la planta, que es el cannabidiol. El cannabidiol, desde un punto de vista químico, ya no es esta estructura tricíclica con 3 anillos que es el THC. Es una estructura simplemente bicíclica, porque este anillo está roto. El cannabidiol solo tiene este anillo y este anillo. Pero esa diferencia, que parece muy sutil desde el punto de vista intuitivo, realmente es una diferencia clave en la acción farmacológica de estos compuestos, porque el CBD, al tener una estructura distinta al THC, aunque aparentemente muy parecida, va a tener también unas acciones, como sabéis, en nuestro organismo diferente. El THC tiene acciones psicoactivas muy relevantes. El THC es un compuesto mucho más fácil de tolerar, un compuesto que tiene propiedades anticonvulsivantes, como bien sabéis, para el tratamiento de epilepsias refractarias infantiles. Es un compuesto que tiene propiedades ansiolíticas, antipsicóticas, etcétera, que también permiten mejorar la tolerabilidad del THC. Y, por tanto, hoy en día, generalmente, como bien sabéis, los preparados de cannabis destinados a uso medicinal no son preparados generalmente con mucho THC y apenas CBD, como son los preparados para el uso recreativo, sino generalmente preparados balanceados entre THC, principal componente farmacológicamente activo de la planta, y CBD, principal componente de la planta que atenúa efectos no deseados del THC y, por tanto, mejora enormemente la tolerabilidad de este agente activo del THC en la planta. THC-CBD son los cannabinoides principales, pero todavía siguen sin ser los únicos cannabinoides de la planta. Hay muchos más cannabinoides en la planta que muchas veces están en cantidades minoritarias, pero que pueden también modular la acción farmacológica de THC y CBD. Por ejemplo, el cannabinol, que es un producto de oxidación, en concreto de este anillo del THC, sigue teniendo una cierta actividad similar al THC, sobre todo, por ejemplo, en efectos sedantes, en efectos somníferos, pero normalmente acompaña al THC en cantidades muy bajas en la planta. El cannabigerol ya no tiene ni 3 ni 2 anillos, tiene solo un anillo, solo preserva este anillo, estos 2 anillos están abiertos, es una estructura monocíclica, tiene un perfil farmacológico distinto al CBD y al THC, pero puede aportar, por ejemplo, propiedades antiinflamatorias en algunas preparaciones de cannabis. Como creo que también sabéis, la planta del cannabis no produce todos estos compuestos
en esta forma química que llamamos descarboxilada, sino que los produce primariamente en las formas que llamamos químicamente carboxiladas, la forma de ácido, de manera que en la planta cruda el THC no está presente como forma de THC, sino en este carbono concreto tiene un grupo ácido que le hace, por tanto, denominarse THC ácido, y análogamente el CBD, igual en este carbono de aquí, tiene un grupo ácido. Estos grupos ácidos impiden al THC y al CBD que están en la planta cruda llevar a cabo la mayor parte de las acciones farmacológicas que ejercen en nuestro organismo y, por tanto, como sabéis, hay que introducir un proceso que llamamos descarboxilación, de retirada del grupo ácido, para que los cannabinoides presentes en la planta cruda pasen a tener la mayor parte de sus acciones farmacológicas relevantes en nuestro organismo. Y eso no es todo, porque aparte de THC, cannabidiol y otros cannabinoides, forma ácida o en forma no ácida, el cannabis tiene otros componentes químicos y los más relevantes, como creo que sabéis también, son los terpenos. Algunos terpenos del cannabis, como el pineno, el cariofileno, el inalol, pueden contribuir, por ejemplo, a las propiedades antiinflamatorias del cannabis. Y uno de ellos, el mirceno, que tiene propiedades sedantes y propiedades relajantes, puede ser el principal responsable químico de lo que sabéis son las variantes índicas del cannabis, que son variantes más relajantes, más somníferas, más tranquilizantes, que normalmente los pacientes prefieren tomar por las noches, mientras que en aquellas preparaciones que tienen poco mirceno, son preparaciones más euforizantes, más activadoras, que permiten al paciente llevar a cabo su vida normal, su trabajo normal durante el día. Bien, por tanto, un primer corolario, un primer mensaje que os quería transmitir es que el cannabis tiene unas propiedades y una composición química única desde el punto de vista farmacológico dentro del reino vegetal, por tanto le aporta un interés realmente elevado desde el punto de vista farmacológico en el ser humano, pero también tenemos que tener en cuenta que, puesto que la acción del cannabis es el resultado de la combinación de muchos componentes distintos, el cannabis es una sustancia compleja, es una sustancia difícil de estandarizar. Y cuando un paciente nos pregunta, ¿puedo tomar cannabis para esta enfermedad? O nos viene y nos cuenta, estoy empezando a tomar cannabis, lo primero que tenemos que preguntarles es ¿qué cannabis? ¿Qué enfermedad? ¿Cuáles son las características concretas del paciente? Y, por tanto, si vamos a utilizar un cannabis rico en THC o pobre en THC, rico en CBD o pobre en CBD, por una vía oral de administración que tarda horas en llegar a hacer sus efectos, o por una vía vaporizada de administración que tarda minutos, mucho más rápido en hacer sus efectos, etcétera, etcétera. Es decir, complejidad química que otorga, digamos, la cara de la moneda, un abanico muy amplio de posibilidades para individualizar a distintos pacientes, digamos, la cruz de la moneda, una difícil estandarización para poblaciones generales de pacientes y, por tanto, una individualización, una personalización necesaria en la utilización del cannabis para cualquier tipo de paciente y, por tanto, para cualquier tipo de situación fisiopatológica. Bien, los cannabinoides de la planta y otros compuestos no cannabinoides como los terpenos se dilucidaron, se caracterizaron estructuralmente en los años 60, pero tuvimos que esperar casi 30 años para conocer cómo estos compuestos actúan químicamente en nuestro organismo, con el descubrimiento de unas moléculas que ahora pasaré a explicar, que son los receptores de cannabinoides. Bien, como creo que todos sabemos, ningún fármaco actúa en nuestro organismo por arte de magia. Los fármacos lo único que hacen, al fin y al cabo, es incrementar o disminuir la acción de componentes endógenos que tenemos en nuestro organismo, por tanto, imitando la acción de dichos componentes o bloqueando la acción de dichos componentes. Cuando por ejemplo, la acción de la adrenalina es muy elevada en nuestro organismo, eso puede incrementar la presión sanguínea y tenemos que utilizar agentes bloqueantes para disminuir la presión sanguínea, agentes hipotensores. Cuando la histamina actúa de forma muy desmesurada en nuestro organismo, en reacciones asmáticas, por ejemplo, en reacciones alérgicas, utilizamos antihistamínicos para bloquear la acción de la histamina. Cuando en un paciente de enfermedad de Parkinson la acción de la dopamina está disminuida, utilizamos fármacos para imitar y, por tanto, fomentar la acción de la dopamina. Cuando en un paciente con depresión la acción de la serotonina está disminuida, utilizamos fármacos para aumentar la acción de la serotonina y, por tanto, normalizar esa señalización en el paciente. Es decir, la química únicamente consiste, o la farmacología, en empujar hacia arriba o hacia abajo la química endógena que tenemos todos nosotros.
De manera que podemos restablecer esa química normal cuando la química está fallando, o podemos bloquear esa sobreactuación química cuando esa química está actuando por encima de lo que debería actuar. Bueno, pues el cannabis no es distinto a estos fármacos, a cualquiera de los fármacos que utilizamos hoy en día. El cannabis actúa en nuestro organismo por un mecanismo análogo al de cualquier fármaco que imita la acción de unos compuestos, como vamos a ver a continuación. Y eso es posible, en primer lugar, gracias a que el THC y otros cannabinoides tienen en la superficie de muchas células de nuestro organismo, y aquí represento una neurona como principal blanco de acción. La mayoría de las acciones de los cannabinoides ejercen sobre el sistema nervioso central, como bien sabéis, pues como principal blanco de acción, estas células tienen en su superficie unas moléculas específicas que unen, que ligan, que sensan, que reciben a los cannabinoides, al THC, por ejemplo, de la planta. Y por eso estos compuestos, estas moléculas que están en la superficie celular, expuestas al medio externo, se llaman receptores en general, y si son para los cannabinoides, receptores de cannabinoides. Estas moléculas se descubrieron hace algo más de 20 años y sentaron las bases para el conocimiento racional de cómo actúan los cannabinoides en nuestro organismo. Muchas veces se utiliza el símil, lo he traído hoy también, de una llave y un candado para explicar este reconocimiento específico que hacen los receptores, estas copas, esas antenas que captan los cannabinoides y los cannabinoides de la planta. Entonces, cuando el cannabinoide, que sería la llave, llega a la superficie de una neurona en nuestro organismo, esta neurona lo recibe perfectamente con una estructura química perfectamente complementaria, y la entrada de la llave en el candado, la entrada del THC en su receptor, permite, por decirlo así, hacer un clic a nivel molecular y activar a esa célula y, por tanto, esa zona de nuestro cerebro para que nuestro organismo ingiera más alimento, para que nuestro organismo tenga menos dolor, para que nuestro organismo tenga menos capacidad motora, para que nuestro organismo baje la temperatura corporal, etcétera, etcétera. Esto ocurre con el THC y los receptores de cannabinoides, como ocurre con cualquier fármaco y distintos receptores que lo reconocen específicamente. Es decir, el THC no actúa por arte de magia en nuestro organismo. Ya sabemos cuáles son las proteínas, las moléculas que reciben el THC. Y esto es relevante, esto es crucial, como podéis imaginar, para racionalizar las terapias que estamos utilizando en los pacientes, con otros fármacos y también con los cannabinoides. Es decir, nos encontramos hoy en día en un punto en el que conocemos cómo los cannabinoides actúan en nuestro organismo y, por tanto, podemos mejorar la eficacia de dichos compuestos y disminuir los efectos psicoactivos asociados a ellos, los efectos secundarios en general, y, por tanto, mejorar el balance terapéutico de estas terapias basadas en cannabinoides. El THC se une, por tanto, a moléculas concretas en la superficie de células concretas en nuestro organismo. Corolario, únicamente las células que tengan receptores, que tengan candados para recibir al THC, van a ser susceptibles de la acción de los cannabinoides. Otras células de nuestro organismo no tendrán estos candados y, por tanto, dejarán pasar sin rastro al THC y, por tanto, no serán susceptibles de la acción del THC. Simplemente como inciso, creo que lo sabéis, existen dos pequeñas variantes de estos candados, aunque en realidad unen el THC de manera similar. Son dos variantes que se están expresando en distintas zonas de nuestro organismo. El candado, el receptor más abundante en nuestro organismo de largo, es el receptor de tipo 1, el receptor cannabinoide de tipo 1, el receptor CB1, que abunda sobre todo en el sistema nervioso y, por tanto, este es el sistema de nuestro organismo, como sabéis, que es el principal blanco de acción del cannabis, también está en otros tejidos. Y el receptor de tipo 2, de expresión más restringida, en concreto en el sistema inmune, y es, por tanto, responsable de las acciones antiinflamatorias, por ejemplo, de los cannabinoides. Bien, pero ¿por qué tenemos estos receptores en el organismo? Para que nuestro organismo, y prácticamente todos los animales que habitan hoy en día el planeta Tierra, tienen estos receptores para una molécula que produce una única especie del reino vegetal, como hemos visto antes, que es el cannabis. Bien, como he comentado antes, los fármacos actúan en nuestro organismo imitando o bloqueando la acción de moléculas endógenas. Y ya he adelantado que el cannabis actúa en nuestro organismo imitando la acción de moléculas que produce nuestro organismo. Bueno, pues por tanto, una vez se descubrieron los receptores de cannabinoides, comenzó la búsqueda de esas moléculas que se suponía deberían existir en nuestro organismo, cuya acción imita o bloquea, en ese caso no se sabía todavía, el cannabis. Y hoy en día sabéis que nuestro organismo, como el de la mayor parte de los animales, produce, sobre todo en el cerebro,
unas moléculas similares al THC, que por tanto se llaman cannabinoides endógenos de nuestro organismo, o utilizando el acrónimo de endocannabinoides. Entre ellas destaca la anandamida, que sería el THC endógeno, por decirlo así, gráficamente, que produce nuestro cerebro, y por tanto hoy en día está claro que el THC de la planta, como hemos dicho, actúa a través de unos receptores, de unos sensores en la superficie de muchas células de nuestro organismo, y lo hace simplemente porque tiene una forma, la llave del THC es prácticamente idéntica a la llave de la anandamida. Entonces el THC lo que hace es, imitando la acción de esta llave endógena que tenemos nosotros en nuestro cerebro y otros tejidos, que es la anandamida, unirse a los mismos receptores, unirse a los mismos candados. La anandamida, por tanto, es una sustancia que produce nuestro organismo para fomentar el apetito, para disminuir la temperatura corporal, para disminuir la motilidad, para conciliar el sueño, etcétera, etcétera. Y por eso el THC produce esos efectos más farmacológicos, simplemente porque imita la acción de la anandamida y por tanto se une a las mismas células que la anandamida y regula los mismos procesos que la anandamida. Como digo, por tanto, esta es la base molecular de acción del THC en nuestro organismo y esto nos permite, por tanto, entenderla, comprenderla desde un punto de vista racional y, por tanto, intentar buscar las mejores maneras de que el THC u otras combinaciones o distintas combinaciones de cannabinoides puedan imitar la acción de la anandamida en distintos contextos, en distintas situaciones y, por tanto, intentar mejorar el perfil farmacológico de estos compuestos cannabinoides. Bien, por tanto, otro corolario de todo esto que os quería transmitir es que el cannabis, y en concreto el THC, actúa en nuestro organismo imitando la acción de la anandamida. Es decir, los procesos que farmacológicamente afecta el THC en nuestro organismo no son otros más que los procesos que endógenamente regula la anandamida. Por ejemplo, la anandamida va, cuando se produce en el hipotálamo, en una zona de nuestro cerebro, va a aumentar el apetito y va a disminuir la temperatura corporal. Y eso le hace, como ya hemos dicho, lo hace gracias a que tiene unos receptores, tiene unos candados específicos a los que se une y en esa zona de nuestro cerebro, en concreto, eso se va a traducir en estos efectos fisiológicos. Bueno, pues el THC simplemente en el hipotálamo imita la acción de la anandamida y aumenta el apetito y disminuye la temperatura corporal. Exactamente igual que el compuesto endógeno, pero lo hace desde fuera, imitando su acción. La anandamida disminuye, por ejemplo, en otras zonas de nuestro cerebro, actuando allí, la actividad motora y la coordinación motora. Bueno, pues la base de ese efecto hipomotor que tiene el THC y que puede ser útil para, por ejemplo, el tratamiento de algunos síntomas motores no deseados en enfermedades neurodegenerativas, pues está mediado simplemente por la imitación de la acción de la anandamida en esas zonas. La anandamida se produce en distintas regiones de nuestro sistema nervioso para disminuir el dolor. Es, junto con los opioides, con los péptidos opioides endógenos, uno de los principales sistemas de atenuación del dolor en nuestro organismo. Bueno, pues el THC imita la acción de la anandamida en estas zonas y dificulta, por tanto, la generación de esa reacción de dolor, disminuye el dolor. El THC imita la acción de la anandamida en la inhibición de vómitos y náuseas y, por tanto, esa es una de las principales, como sabéis, características farmacológicas del THC, bloquear las náuseas y los vómitos asociados a quimioterapia. Y así podríamos seguir con un largo etcétera de funciones que la anandamida produce biológicamente en nuestro organismo y, por tanto, que el THC imita cuando se administra a los pacientes de manera farmacológica. En conjunto, y en palabras del propio Raphael Mechoulam, que fue, como hemos visto anteriormente, el descubridor no solo del THC y otros cannabinoides, sino también de la anandamida y otros endocannabinoides, este sistema cannabinoide que tiene nuestro organismo, formado por la anandamida y cuya acción imita el THC, lleva a cabo funciones biológicas tan esenciales como permitirnos relajarnos, permitirnos comer, permitirnos dormir, olvidar las memorias no deseadas y proteger a nuestro organismo frente a distintos tipos de traumas. Bien, toda esta acción biológica de los cannabinoides que da sustento, digamos, a sus acciones en nuestro organismo, puede traducirse en propiedades terapéuticas. Esta es la clave, digamos, el tema central de las jornadas de hoy, como bien sabemos. Ya hemos mencionado algunas acciones biológicas anteriormente del THC que pueden traducirse inmediatamente en acciones
terapéuticas. Acciones terapéuticas que obviamente, como ocurre con cualquier tipo de fármaco, van a tener una cara positiva, su acción terapéuticamente deseada en los pacientes, unos efectos secundarios que vamos a tratar de evitar en la medida de lo posible con regímenes de administración racionales y, por tanto, que mejoren el plato, que empujen el plato de la balanza hacia los efectos terapéuticos en lugar de hacia los efectos no deseados. Efectos terapéuticos, como ocurre en cualquier otro medicamento, que pueden ser terapéuticos o no deseados en función del paciente. Para una persona puede no ser deseado el tener un efecto amnésico, si quiere hacer cualquier tipo de trabajo intelectual, pero para una persona que ha sufrido una guerra, una violación, una pérdida de un ser querido, etcétera, esa persona sí va a querer olvidar esas memorias aversivas. Para un atleta que va a correr una final olímpica, pues no va a ser deseable el efecto hipomotor de los cannabinoides, pero como he dicho anteriormente, para una persona que tiene tics, convulsiones, espasmos, etcétera, sí puede ser deseable ese efecto hipomotor de los cannabinoides. Para una persona que quiere disminuir el apetito, que quiere adelgazar, puede no ser deseable el efecto de estimulación del apetito de los cannabinoides, pero para una persona que está sufriendo quimioterapia en el cáncer y ha perdido apetito y peso, sí puede ser deseable ese efecto estimulador del apetito de los cannabinoides. Es decir, terapia con los cannabinoides y con cualquier tipo de fármaco la tenemos que contextualizar al paciente concreto que tiene una dolencia concreta y, por tanto, quiere beneficiarse terapéuticamente de ese tipo de acción farmacológica, del cannabis en este caso, o de cualquier otro tipo de compuesto. Bien, hecha esta salvedad, que creo que todos sabemos, pero que conviene recordar, los cannabinoides son compuestos que han demostrado ya su acción terapéutica relevante en al menos distintas subpoblaciones de pacientes y con una cierta eficacia, sobre todo en dos campos de la medicina, la neurología y la oncología, el cáncer. Dentro de la neurología, como sabéis, existen ya preparados cannabinoides, incluso medicamentos cannabinoides aprobados, que veremos a continuación, para inhibir el dolor, para inhibir la espasticidad en pacientes de esclerosis múltiple y para inhibir las convulsiones en el caso de epilepsias pediátricas refractarias. En este caso es un cannabinoide concreto, no el THC, sino el CBD, el que es al menos mayoritariamente responsable de esta acción. Y en el campo del cáncer hay algunas aplicaciones terapéuticas características, ya tradicionales del cannabis, que se engarzan directamente con las acciones biológicas que hemos visto anteriormente, la inhibición del dolor en pacientes de cáncer, la inhibición de náuseas y vómitos asociadas a quimioterapias oncológicas y la estimulación del apetito, que va pareja a uno de los efectos más indeseados tanto del cáncer como enfermedad como de los tratamientos, las quimioterapias, que es el síndrome de desgaste o el síndrome de anorexia caquesia del cáncer. Luego hay muchas otras enfermedades y sistemas orgánicos en nuestro cuerpo que pueden ser susceptibles de la acción de los cannabinoides y que se están estudiando hoy en día de manera muy intensa, no solo en modelos animales de laboratorio, sino también en estudios clínicos. Pero bueno, son acciones todavía menos establecidas, por lo menos de forma general, y las he puesto aquí en segundo lugar. Pero bueno, si podemos resumir, sobre todo pacientes de enfermedades neurológicas y pacientes oncológicos son los que se benefician hoy en día del tratamiento paliativo y de mejora de calidad de vida de los cannabinoides. Bien, y ya para terminar esta charla introductoria, vamos un poco más a poner los pies en la tierra. ¿Qué tenemos a nuestras manos, qué tenemos a nuestro alcance hoy en día para con cannabinoides intentar mejorar la salud, la calidad de vida de los pacientes? El THC ya sabemos cómo actúa la anandamida, sabemos en qué regiones del cerebro, sabemos qué procesos. Pero luego eso hay que llevarlo a la práctica clínica concreta y no siempre el hecho de que un compuesto actúa sobre una determinada zona en nuestro cerebro y produzca un efecto en un ratón o incluso en un paciente normal, en una persona normal, pues puede tener relevancia clínica en un paciente. Bien porque el compuesto tiene mucha toxicidad, bien porque el compuesto no llega adecuadamente a su sitio de acción, bien porque el compuesto tiene un mecanismo de acción concreto en el ratón, pero luego ese mecanismo es distinto en los humanos, etc. Ojalá funcionaran todas las terapias que probamos en los ratones. Tendríamos ya básicamente curadas todas las enfermedades que existen hoy en día sobre la superficie de la Tierra. Pero no, el camino es largo, es complejo y de la teoría a la realidad pues hay un camino largo. Pero en el cannabis ya tenemos realidades. Y la historia farmacológica, que voy a intentar resumir en 5 minutos a continuación, del cannabis durante los últimos, vamos a poner 50 años, desde que Mechulam aisló los compuestos del cannabis y ya los conocemos químicamente, pues ha sido, como sabéis, una historia de mezcla de algunos éxitos, que son los que vamos a ver ahora, algunos fracasos. Por ejemplo, no hemos conseguido, desde el punto de vista de química médica, mejorar las propiedades farmacológicas todavía de los compuestos cannabinoides. Sabéis que la historia de la farmacopea muchas veces es
conocer cómo actúa una planta, aislar los compuestos de la planta y desde el punto de vista químico en el laboratorio mejorar las propiedades farmacológicas de esos compuestos. Con el cannabis se ha intentado, pero como veremos hemos tenido que dar el viaje de vuelta hacia la planta porque de momento, por lo menos a día de hoy, hemos sido incapaces de sintetizar cannabinoides que sean mejores farmacológicamente hablando que los cannabinoides de la planta para el uso en humanos. No digo en ratones, sino en humanos. Bien, y luego, pues obviamente, también todos lo sabemos, estos éxitos y estos fracasos se han hecho en un marco de grandes dificultades. El cannabis ha estado asociado, como sabéis, a la lista 1 y sus componentes, a la lista 1 de estupefacientes de Naciones Unidas de los años 60. Esto ha dificultado enormemente el progreso de la investigación, no ya preclínica, sino sobre todo clínica, de los cannabinoides. Y también, bueno, pues ha creado un estigma que hace difícil el convencer a los administrativos, a los médicos, etcétera, hablo en general, obviamente, siempre hay excepciones, de las posibles acciones farmacológicas de una sustancia que todavía muchas veces se sigue tachando de droga de abuso, de, bueno, un problema para los adolescentes, etcétera, etcétera. Como anécdota, por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza uno de nuestros compañeros en la Junta Directiva del Observatorio, como sabéis, el doctor Martínez Orgado, que es una de las autoridades a nivel internacional en el uso de cannabidiol, que ni siquiera es un cannabinoide psicoactivo, o por lo menos intoxicante, por decirlo así. En pediatría, pues todavía en los congresos de pediatría internacionales, tal, todavía tiene que aguantar las bromas de sus colegas de, bueno, tú lo que quieres es dar porros a los niños, etcétera. Entonces, bueno, todavía existe todo, medio en broma, medio en serio, pero sigue existiendo ese estigma de que el cannabis es una sustancia, realmente el cannabis puede ser una droga de abuso, utilizado en un contexto no terapéutico, puede ser utilizado de manera errónea, si se quiere, por adolescentes, en dosis muy elevadas, en un contexto, digamos, todavía de formación del sistema nervioso, de formación de la personalidad, etcétera. Es cierto, cualquier sustancia, cualquier objeto lo podemos utilizar para fines, digamos, deseables o no deseables. La luz se puede utilizar para iluminar un poblado de África, pero también se puede utilizar para matar a alguien en una silla eléctrica en Arkansas. Un cuchillo se puede utilizar para cortar el pan o para cortarnos las venas o para cortárselas al de al lado, que es todavía peor. Entonces, bueno, pues todos los medicamentos tienen su parte positiva, su parte deseada, su parte no deseada, y obviamente esos medicamentos pueden salir del contexto terapéutico y en el contexto no controlado, en el contexto recreativo, pues utilizarse de manera responsable o no responsable. Pero no estamos ahora en ese debate, ahora estamos en el debate de un uso controlado, el uso terapéutico, el uso medicinal del cannabis. Y en este contexto, como ya se ha adelantado anteriormente, digamos que la evolución de la farmacología de los preparados canábicos ha tenido como un intento de seguir la farmacopea tradicional, la química tradicional, y luego ha tenido que volver hacia atrás, ha tenido que recular, por lo menos hasta hoy en día. Bien, cuando Mechulam y su grupo y otros grupos de investigación caracterizaron los cannabinoides y ya dijeron que en el cannabis el principal componente bioactivo es el THC, la primera reacción, obviamente, de la comunidad química pues fue: vamos a aislar el THC del cannabis y una vez tenemos el THC, vamos a dárselo como compuesto aislado a los pacientes, ya que si es el componente activo, pues será más fácil estandarizarlo. Y en segundo lugar, vamos a modificar químicamente el THC para preparar derivados sintéticos con mejores propiedades farmacológicas que el THC. El camino tradicional que se ha utilizado en muchos campos de la farmacología, prácticamente en todos. Y esto dio lugar a algo realmente positivo, dio lugar a aislar los compuestos, a crear medicamentos aprobados por la Food and Drug Administration, la agencia reguladora de Estados Unidos, tras pasar distintos ensayos clínicos, los ortodoxos, asociados a cualquier tipo de medicamento. Estos estudios dieron lugar a una prueba de concepto de que realmente los cannabinoides pueden ser compuestos eficaces para el tratamiento de distintos síntomas de enfermedades y a la vez seguros, que son los dos grandes parámetros que hay que probar en los ensayos clínicos. Y esto dio lugar a dos medicamentos que están aprobados hoy en día por la Agencia Americana del Medicamento. El Marinol, que son cápsulas de THC purificado, el compuesto activo del cannabis, y el Cesamet, que son cápsulas de nabilona, que es uno de estos derivados sintéticos que os comentaba, que se produjeron en la década de los 80 a partir del THC, el único realmente que está hoy en día en la clínica. Bien, estos ensayos clínicos que nos dieron, como he dicho, una acción, nos demostraron una acción farmacológica y segura de los cannabinoides, desgraciadamente no han permitido dar lugar a medicaciones que cubran las necesidades reales de los pacientes. Y de hecho estos medicamentos, aunque están aprobados en Estados Unidos, no son apenas utilizados por los pacientes. ¿Por qué?
Pues esencialmente por lo que comentábamos antes, un medicamento no solo es eficacia, un medicamento es un balance entre eficacia y seguridad, entre eficacia y tolerabilidad. Y estos compuestos tan puros y tan potentes, digamos, de acción en nuestro organismo, no nos proporcionan estos balances, estas ventanas terapéuticas adecuadas. Cuando tomamos estos compuestos en cantidades muy bajas, apenas se produce efecto terapéutico. Pero cuando incrementamos la dosis, pasamos a tener un efecto terapéutico, pero también un efecto secundario, una psicoactividad sobre todo, muy fuerte. Son compuestos que los pacientes no toleran bien. Entonces, es extraordinariamente difícil estandarizar las dosis de estos compuestos para tener efecto terapéutico sin tener efecto psicoactivo no deseado. Además, son compuestos que se utilizan, son puros y se utilizan por la vía oral, son cápsulas, y esta vía digestiva ha demostrado ser bastante errática y difícil de controlar en la mayor parte de los pacientes. Por tanto, esta primera oleada, si queréis ortodoxa, de compuestos cannabinoides tuvo una cara y una cruz. La cara fue demostrar que los cannabinoides pueden pueden demostrar efectos terapéuticos, pueden demostrar seguridad en ensayos clínicos ortodoxos, como cualquier otro medicamento. Pero la cruz es que estos compuestos aislados y sus derivados químicos no pueden adaptarse a las necesidades de la inmensa mayoría de los pacientes. Esto dio lugar a una vuelta hacia atrás, es decir, los componentes aislados de la planta o sus derivados no nos sirven en la práctica real, vamos a ir hacia atrás, vamos a ir a preparados crudos de la planta, no solo con una cantidad elevada de THC, sino también con una cantidad elevada de CBD y otros componentes de la planta para mejorar la tolerabilidad del THC. Y esto supuso realmente un avance, supuso una segunda generación de medicamentos ejemplarizadas, como sabéis, por el Sativex. El Sativex está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y por otras agencias como Health Canada, por ejemplo, en Canadá, o Medisafe en Nueva Zelanda, para el tratamiento en general, en prácticamente todos los países, de la espasticidad asociada a la esclerosis múltiple y en algunos países concretos, en Canadá, por ejemplo, para el tratamiento del dolor neuropático y oncológico. El Sativex aporta algo nuevo con respecto a este avance, digamos, en el aislamiento de los compuestos, y es que vuelve hacia atrás, reconoce las propiedades terapéuticas no ya del THC, sino de otros componentes de la planta y nos permite un extracto estandarizado de cannabis para el tratamiento de distintas indicaciones. El Sativex, como sabéis, es un spray oromucosal, lo he traído aquí por si alguien no lo conoce. Es el único medicamento cannabinoide aprobado hoy en día por la Agencia Europea y por la Agencia Española del Medicamento en concreto. Es este spray que uno espolvorea en la boca y, por tanto, se asimila por la mucosa bucal y pasa directamente a la circulación en nuestro organismo y, por tanto, a los distintos tejidos. El Sativex ha supuesto, por tanto, un gran avance, desde luego desde el punto de vista científico, clínico, porque nos ha permitido estudiar en ensayos clínicos muchas propiedades farmacológicas de los cannabinoides. Esto ha sido un gran esfuerzo, desde luego, por la compañía británica que lo ha llevado a cabo. Pero, por desgracia, el Sativex, aunque puede adaptarse a más distintos tipos de pacientes con mejores ventanas terapéuticas que el Samet, todavía no cubre las necesidades de muchos pacientes. Primero porque, como sabéis probablemente, se va a comentar a continuación, el Sativex nos proporciona un único ratio entre THC y CBD. Es decir, el Sativex tiene la misma cantidad de moléculas de THC que de CBD. Están presentes en cantidades equimoleculares. Este ratio 1:1 puede ser interesante para algunos pacientes, pero hoy en día sabemos que hay pacientes que requieren ratios mayores de THC y CBD o ratios menores de THC y CBD. Y, por tanto, esa flexibilidad no nos la permite el Sativex, que se tiene que prescribir exclusivamente en esta forma y, por tanto, exclusivizar a este ratio 1:1. El Sativex nos aporta una vía original y bien estandarizable de absorción, que es la vía oromucosal, a través de la mucosa bucal. Pero hay pacientes, como decía antes, que requieren una acción más rápida en el organismo de los cannabinoides. Requieren, por ejemplo, la vía vaporizada, que es una vía mucho más rápida para distintos tipos de afecciones agudas. Y el Sativex solo nos proporciona una vía de administración. Antes he hablado de los terpenos, y en concreto del mirceno, como un componente químico que nos permite preparaciones más activadoras, más euforizantes o más somníferas, más relajantes del cannabis. Eso puede ser también deseable para los pacientes, poder alternarlas o, en función de cómo sea el paciente, utilizar unas u otras. El Sativex tiene un quimiotipo de terpenos mixto entre el índico y el sativo, lo cual, bueno, pues intenta adaptarlo básicamente a todos los pacientes, pero no permite dejar a todo el mundo contento. Hay pacientes que prefieren un
quimiotipo más índico, otros que prefieren más activo o alternarlos. Es decir, hay propiedades farmacológicas muy interesantes del Sativex, pero el Sativex nos limita, nos hace fijas las acciones farmacológicas de este compuesto en nuestro organismo y nos impide, por tanto, una mayor plasticidad de adaptación de los cannabinoides a los pacientes. Otra última cuestión, que realmente es más pragmática, pero que sí importante, es su elevadísimo coste económico. Hoy en día en España está aprobado por la Agencia del Medicamento para utilización en espasticidad asociada a esclerosis múltiple. Esos pacientes no lo tienen que pagar, pero esos pacientes suponen un porcentaje muy pequeño dentro de los pacientes que utilizan cannabinoides desde el punto de vista medicinal en nuestro organismo. Y por tanto el resto de los pacientes no puede acceder a él a no ser con costes económicos extraordinariamente elevados. Bien, y por último, la tercera generación, que probablemente debía haber sido la primera, la preparación, digamos, más cruda de los cannabinoides, no son medicamentos todavía, por eso aquí he hablado de medicaciones, son preparaciones que se administran en programas de dispensación, ya lo sabéis que muchos países han dado ese paso, en Canadá, en Israel, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Son preparaciones basadas sobre todo en aceites para el uso sublingual o en el cannabis herbal para el uso vaporizado. Son preparaciones difíciles de estandarizar, como ya hemos dicho. El cannabis es una planta muy compleja, tiene muchos cannabinoides, terpenos, etcétera, y eso desde luego lo dificulta para el uso general en distintos pacientes. Es decir, no podemos decir el cannabis es bueno para los pacientes de esclerosis múltiple. No tenemos que ver qué tipo de cannabis, con qué cantidad de THC, qué cantidad de CBD, por qué vía de administración, etcétera, etcétera. Pero esta dificultad también lo hace más adaptable a las necesidades de cada paciente, ya que podemos tunear, podemos personalizar estos preparados crudos de cannabis con distintos ratios de THC y CBD, distintas vías de administración, distintos quimiotipos de terpenos, etcétera, para hacerlos más flexibles y, desde luego, un menor coste económico. Bien, por tanto, tenemos hoy en día medicaciones muy purificadas de cannabinoides, medicaciones más intermedias, digamos, entre la estandarización, pero y propiedades farmacológicas bien demostradas de un medicamento, pero con algunas limitaciones. Y luego tenemos una tercera vía, una tercera opción, que es complementaria, obviamente no es exclusivizante, que es complementaria con las anteriores, que sería intentar tunear, personalizar el cannabis medicinal a cada uno de los pacientes que así lo necesitan. Y, por tanto, todo esto que hemos comentado ahora pues nos permite, ya para terminar, ya de verdad, algunas conclusiones que nos pueden dar pie al debate a lo largo de toda la jornada. Los cannabinoides pueden ser efectivamente compuestos que sirven para paliar síntomas asociados a distintas enfermedades, sobre todo en los campos de la neurología y la oncología. Los cannabinoides suelen ser menos eficaces que algunos medicamentos de primera elección que existen hoy en día en la farmacopea. Pero, como hemos dicho anteriormente, no todo es eficacia. Tenemos que balancear eficacia y efectos secundarios. Quizás las benzodiazepinas son más eficaces para tratar un brote de ansiedad, pero los efectos secundarios pueden ser mayores que los de los cannabinoides. Quizás los progestágenos pueden ser más eficaces como agentes para aumentar el apetito y evitar la pérdida de peso en caquexia asociada al cáncer, pero pueden tener efectos secundarios más grandes que los cannabinoides. Tenemos que balancear y tenemos que personalizar el tratamiento con cannabinoides y con otros fármacos para distintos tipos de pacientes. Y eso nos lo permite, entre otras cosas, el haber conocido las bases moleculares, celulares, neurobiológicas de acción del cannabis en nuestro organismo. Y, por tanto, como conclusión, pues hoy en día podemos utilizar, al menos en algunas subpoblaciones de pacientes, los cannabinoides como terapias, sobre todo en aquellos pacientes que no responden bien a medicamentos estándar, bien sustituyendo o generalmente combinando estos cannabinoides con otros tipos de medicamentos, o bien pacientes que no toleran bien los opiáceos, otro tipo de medicaciones, por ejemplo, para el tratamiento del dolor, sustituyéndolo o más bien combinándolo racionalmente con los cannabinoides, y por último en pacientes con una baja calidad de vida de forma general. De manera que con una medicación cannabinoide, combinándola quizá con otros medicamentos, podemos mejorar distintos tipos de síntomas en estos pacientes que están sufriendo realmente enfermedades crónicas muy debilitantes, muy agresivas y para los cuales, en algunos casos al menos, los preparados de cannabis pueden servir para mejorar significativamente estos problemas. Muchas gracias y, bueno, esperemos que podamos avanzar en este terreno en los próximos años. Me preguntaban si sabemos cuáles son los componentes químicos del Sativex. Sí, el Sativex, al tener que haber pasado por todas las etapas tan estrictas, digamos, de generación de un medicamento propiamente dicho,
una de las cuestiones que tiene que garantizar al paciente es una composición química perfectamente definida y perfectamente, digamos, estable a lo largo por lo menos de un cierto tiempo, de caducidad hasta que llegue la caducidad del producto, bajo determinadas condiciones de envasado, etcétera, etcétera. Y una replicación idéntica en cada uno de los lotes, etcétera, etcétera. Igual que si vas a la farmacia y compras un paracetamol. Entonces, sí lo sabemos. El Sativex tiene aproximadamente una tercera parte de THC, una tercera parte de CBD y una tercera parte de otros componentes de la planta, tanto cannabinoides como no cannabinoides, por ejemplo, terpenos. Entonces, es básicamente THC y CBD son claramente los más mayoritarios, 33% cada uno, y luego tiene trazas, un 1 y pico por ciento de cannabinol, 0 y pico por ciento de cannabigerol, de cannabicromeno, etcétera. Va teniendo porcentajes pequeños, entre 0 y 1% aproximadamente, de distintos cannabinoides, y luego trazas también, normalmente partes por 1000, de distintos tipos de terpenos. Pero sí, el Sativex está muy bien tipificado y tiene, bueno, pues una composición bien definida de cannabinoides. Sí. ¿Otra pregunta ahí detrás? Yo me dedico a la informática, no tengo nada que ver con el tema, pero soy el padre de una persona que se utiliza esto. Y sí que me deja un poco despistado que casi todas las medicinas que yo conozco tienen un principio, un compuesto terapéutico único. Sin embargo, por lo que estoy escuchando, no es el caso de los derivados del cannabis, donde la adaptación al paciente se hace por una fórmula magistral, diríamos, que cada uno tendría de alguna manera la suya. Eso no, ¿qué impacto a la hora de dosificar o de hacerte tu propia composición tiene? Porque claro, yo no tengo nada claro, y eso que me dedico a la informática, cómo yo sería capaz de determinar cuál es la composición más adecuada para un paciente. Sí, eso es una cuestión, es muy buena pregunta y he intentado más o menos dar algunas pautas sobre ello. En efecto, bueno, lo primero que habría que decir es que el cannabis tiene distintos componentes farmacológicamente activos en nuestro organismo, pero sí que todavía, a pesar de que hemos avanzado mucho en este terreno, hay que reconocer que el THC es el principal componente de la mayor parte de las acciones farmacológicamente relevantes del cannabis en nuestro organismo. Es decir, el cannabis yo diría que es THC más una serie de satélites que modulan de alguna manera la acción farmacológica del cannabinoide del THC, más que en eficacia, en tolerabilidad. Hay algunas excepciones, por ejemplo el CBD es claramente el agente terapéutico más relevante para paliar las convulsiones en epilepsias refractarias infantiles. Pero para la inmensa mayoría de las propiedades terapéuticas que solemos prescribir o que se suelen indicar para los pacientes, el aumento del apetito, la inhibición de náuseas y vómitos, la inhibición del dolor, distintos cuadros de dolor, el efecto inhibidor de la espasticidad, esclerosis múltiple, etcétera, el componente farmacológicamente activo, no diría que único, pero prácticamente único, es el THC. Sin embargo, hay otros componentes en el cannabis y por eso ha habido esta marcha atrás, de alguna manera, en la farmacología del cannabis. Es que por lo menos el THC y quizá también otros componentes del cannabis ayudan a mejorar muy significativamente la tolerabilidad del THC. Es decir, el THC en forma de cápsulas, en forma de marinol, es muy difícil encontrar una ventana terapéutica donde se respete esa eficacia con pocos efectos psicoactivos. Pero el THC, junto con CBD, permite mejorar claramente la tolerabilidad y, por tanto, tener una ventana terapéutica mucho más amplia y, por tanto, mayor seguridad en la utilización. Para que te hagas una idea, y como aproximación, aunque esto varía mucho entre los distintos pacientes, la dosis de THC puro que podemos tolerar pues la mayoría de los que estamos aquí, si no estamos sometidos a una toma muy prolongada que genera tolerabilidad, etcétera, pues por hacernos una idea, 10 miligramos al día. Bien, cuando combinamos el THC 1,1 como en el Sativex con CBD, podemos aumentarla prácticamente al doble, de manera que la mayor parte de los pacientes que toman Sativex pueden tomar 20 miligramos al día de THC, junto con 20 miligramos de CBD. Es decir, simplemente introducir el CBD, aparte de que puedes introducir propiedades terapéuticas quizá interesantes en algunos contextos, pero sobre todo nos ayuda a que la tolerabilidad de ese preparado sea mucho mejor. Entonces, es cierto que el cannabis es muy rico en distintos componentes, pero bueno, también tenemos que poner los pies en la tierra y ser realistas. La mayor parte de las acciones se deben al THC, pero sí conviene saber, obviamente, qué cantidad de THC
tiene el preparado, debe ser, vamos, no conveniente, sino que debería ser prácticamente necesario, no como cualquier fármaco. Si vas a la farmacia y te compras un paracetamol de 200 miligramos, de 400 o de 1000, pues obviamente no es lo mismo tomar THC 3 miligramos al día que 5, que 10, que 20. Entonces es una de las principales carencias que existen hoy en día en el tratamiento de los pacientes de cannabis medicinal. La gente no sabe cuánto THC está tomando, la gente no sabe cuánto CBD tiene en su preparación, la gente no sabe siquiera si su preparación es segura en el sentido de que no tenga metales pesados, de que no tenga disolventes orgánicos, de que no se haya tratado con pesticidas la planta, de que no tenga contaminación bacteriana o fúngica, etc. Entonces, lo que debemos velar en primer lugar, y eso es uno de los fines del observatorio, es conseguir una trazabilidad adecuada de los preparados de cannabinoides que se pueden obtener, que se pueden dispensar los pacientes. Ojalá pudiéramos tener medicaciones como el Sativex, cada una con un ratio THC-CBD, cada una con un quimiotipo de terpenos, unas para una administración rápida, otra, pero eso es inviable hoy en día, yo diría en decenios, no ya en años, sino en decenios. Entonces es cierto que tenemos que intentar, para cubrir las necesidades reales de pacientes reales con nombres y apellidos hoy en día, tomar pues una vía paralela, que es la que han tomado muchos países, que es proporcionar a los pacientes preparados que no tienen el grado de medicación, habría que aspirar al menos al grado de nutracéutico, al grado de suplemento dietético, que pudiera dar garantías perfectas a los pacientes de composición química, de seguridad, etcétera, y por tanto conseguir una gama, digamos, muy amplia de distintas preparaciones cannabinoides con distintos ratios THC-CBD, formas rápidas y lentas de introducción en nuestro organismo y quimiotipos más relajantes y quimiotipos más activadores para, al menos con esas 3 variantes, tener preparados muy adaptables a distintos pacientes y con una alta seguridad de utilización. Entonces, sí, el cannabis es complejo, tiene la grandeza de que puede ser personalizado, pero tiene la limitación también de que debe ser personalizado. Muy bien. Sé que tenéis más preguntas, pero si tenemos que pasar al siguiente ponente porque si no vamos a ir acumulando retrasos. Lo siento mucho. Hay oportunidad de hablar con Manuel a lo largo del día. Muchas gracias, Manuel. Gracias.